es el Dios que me conoce y me ama. Y nuestro texto se encuentra en el Salmo 139. Así que quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Salmo 139. Vamos a leer todo el Salmo. Es un poco extenso, pero será de gran bendición. Salmo 139 dice el texto bíblico: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Sheol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. El Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido varios de tus hijos para exaltar tu santo nombre en esta casa de oración, queremos pedir tu bendición y tu dirección sobre esta tu palabra. Señor, guíanos, abre nuestra mente, prepara nuestro entendimiento para que podamos absorber este mensaje que tú tienes para nosotros. Que no se quede simplemente al nivel del intelecto, sino que baje al nivel del corazón y produzca el resultado que tú quieres para tu iglesia. Ayúdanos, Padre amado, necesitamos de ti. Somos insuficientes para desentrañar los tesoros que contienen tus palabras, pero confiamos en que con la guía de tu Espíritu Santo vamos a poder aprender la lección que hoy quieres enseñarnos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, este es otro de los salmos de David. Es un salmo teológico en el sentido de que nos revela varios de los atributos de Dios con relación a su creación. Aquí nos habla acerca de la omnisciencia de Dios, es decir, Dios conoce todas las cosas. Nos habla de su omnipresencia, Dios está en todas partes, Dios lo abarca todo, en todo lugar, todo momento. Pero Dios también es omnipotente. Pero lo más importante de todo esto no es que Dios conoce todas las cosas, que Dios está en todas partes y que Dios es todopoderoso, sino que ese Dios, con todos esos atributos, se relaciona conmigo de una manera personal, individual, y me ama infinitamente. Por eso, este Dios no solamente me conoce, este Dios me ama en forma individual. El mensaje escrito de Dios que hemos leído aclara cómo sus cualidades, tanto su sabiduría, su poder, su eternidad, su justicia, su bondad, conectan con nuestra experiencia terrenal, con nuestra experiencia diaria, porque de eso precisamente se trata la teología, de un Dios soberano que baja a la tierra y está en medio de nuestras experiencias, un Dios a quien podemos experimentar. Y este es el Dios del que acabamos de leer, el Dios que acabamos de describir en estas palabras en el Salmo 139. Lo primero que vemos en los versículos 1 al 12 es que este Dios está en todo momento y en todo lugar. Pero no solamente está, sino está conmigo. Es un Dios personal.
Dice aquí, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Hermanos amados, Dios nos conoce personalmente. Y sería bueno también que nosotros aprendamos a conocerle y busquemos conocerlo, porque Él nos conoce. No hubo algún tiempo en el pasado ni habrá algún tiempo en el futuro en que Él no te conozca perfectamente, así como una radiografía de vos, cada aspecto de tu vida, de tu carácter, de tus cualidades, Él los conoce en detalle. Desde el momento en que somos concebidos, dice aquí la palabra de Dios, hasta la vejez, hasta nuestra muerte, Dios nos conoce. Dios nos ama y nos conoce en cada detalle. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, allí en Mateo capítulo 10, versículo 30, dijo que Él aún nuestros cabellos los tiene contados, aún los pelos de nuestra cabeza. Bueno, en el caso de algunos no va a ser muy difícil contar, ¿verdad? Pero otros sí, puede ser más complicado. Imagínense, hermanos, si Él conoce la cantidad exacta de pelo que tenemos en la cabeza. O sea, es un Dios que realmente se interesa por nosotros. Es un Dios que nos conoce en profundidad. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En el versículo 2 nos dice que Él ha conocido nuestro sentar y nuestro levantar. ¿Cuántos prestamos atención a la importancia de sentar y levantarse? A ver, ¿quién recuerda cuántas veces se sentó y se paró hoy? ¿Quién le presta atención a ese tipo de detalles insignificantes? Bueno, Dios sí lo hace. Dios lo hace. Y no solamente se refiere a sentarse y levantarse, sino que también a cada actividad de nuestra vida diaria. Cuando estás estudiando, en el trabajo, cuando estás conversando, cuando estás viajando, incluso cuando estás durmiendo. Dios sabe exactamente, porque Dios está allí, Dios te conoce. Él nos examina, Él nos entiende y nos conoce íntimamente. En el versículo 3 nos dice que Él ha escudriñado nuestro andar y nuestro reposo. O sea, cuando estamos durmiendo, todavía el Señor se interesa. La palabra para escudriñar aquí es cavar en búsqueda de tesoros o metales preciosos. Es así como Dios se interesa por nosotros. Es como cuando el hombre, ¿verdad?, está buscando metales preciosos y lo hace con mucho afán y con mucho empeño. Así también Dios se ocupa de nuestros asuntos. Así también Dios se interesa por las cosas que nosotros hacemos. Escudriña nuestro andar. Qué maravilloso realmente saber esto y qué confortante. Hermanos amados, no creamos que nuestros pensamientos pasan sin inspección de parte de Dios. Dios conoce también tus pensamientos. El Señor percibe, nos dice allí en el versículo 4, aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí Jehová ya la sabe todas. Hermanos amados, los pensamientos son palabras para Dios. Todavía no hablaste, pero Él ya sabe lo que ibas a decir. Quizás como reacción a un grave insulto, de repente pensamos en plantar una fuerte ofensa contra alguien, ¿verdad? Pero de repente había otra persona que prácticamente nos contuvo. En una discusión matrimonial, por ejemplo, queríamos decirle las verdades a nuestra esposa, pero estaban los niños, entonces, bueno, mejor me callo. Pero pensé algo que era muy ofensivo, pero me callé. Bueno, hermanos amados, Dios escuchó ese pensamiento. Dios sabe lo que ibas a decir. Dios leyó ese pensamiento. Entonces, es importante también arrepentirnos incluso de las cosas que no llegamos a exteriorizar, pero que estuvieron en nuestros pensamientos. Esos arrebatos de ira. Estuviste en el tráfico y tuviste ganas de bajarte y decirle las verdades a aquel que se te cruzó enfrente. Dios escuchó ese pensamiento. Hermanos amados, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es importante también arrepentirnos de esos arrebatos de ira. Muchas veces, a pesar de que no los exteriorizamos, Dios ya lo vio, Dios ya lo conoció. ¿Cuántas veces pensamos en cosas, verdad, que no son precisamente de cristianos, propiamente de creyentes? Bueno, Dios ya vio eso. Versículo 5 nos dice que detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Hoy en día está de moda el tema del espionaje y el sistema de vigilancia por todas partes. Es increíble. Uno está conversando acerca de que quiere comprarse una prenda de cierta marca, un
calzado, y apenas abre el celular e inmediatamente recibe promociones, ¿verdad? De todos lados. Evidentemente nos están espiando, nos están vigilando, hermanos. Y es increíble, ¿verdad? Estamos hablando de algo y entra uno en las redes sociales y ya le están ofreciendo ese producto del que manifestó interesarle. Porque estamos siendo, y a veces este control, esta vigilancia que ejercen sobre nosotros, medio que nos agobia, ¿verdad? De hecho, hay cámaras de circuito cerrado por todas partes. Hoy en día uno ya no puede hacer lo que quiera por la calle porque, bueno, siempre hay cámaras que ya le dio a uno, ¿verdad? Y aquí, sin embargo, nos dice que Dios incluso está en lo oculto, en la oscuridad. Allí en el versículo 11 nos dice, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Yo dije, ¿verdad? Pero la noche resplandecerá alrededor de mí. O sea, Dios aún está allí. No podemos ocultarnos de Él. Y reitero, esto puede parecer bastante agobiante para nosotros. Puede sonar aterrador que Dios nos esté vigilando en todo tiempo, 24/7. Pero eso ocurre porque, bueno, tenemos cola de paja, ¿verdad? Normalmente la persona que tiene ropa sucia en el closet tiene razones para preocuparse de que Dios lo esté vigilando. No así una persona piadosa. Al contrario, esta es una palabra de consuelo. Por eso el salmista dice aquí, este conocimiento, versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. El hecho de que Dios me conozca y de que Dios esté conmigo y me rodee en todo momento y me esté vigilando en todo tiempo, esto es maravilloso. Porque la gente me puede calumniar, puede hablar mal a mis espaldas, puede tener opiniones erradas de mí, pero Dios me conoce. Dios conoce mi corazón. Pero así como conoce mi corazón cuando estoy haciendo bien las cosas, también conoce cuando estoy haciendo mal las cosas. Y muchas veces eso es lo que nos resulta aterrador, que Dios va a saber eso malo que estoy haciendo, que Dios conoce eso malo que estoy pensando. Pero pensemos en sentido positivo de esto, hermanos. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, se nos habla de la iglesia de Esmirna, de hecho, la única iglesia que salió, digamos, que no recibió una amonestación de parte del Señor. Y a la iglesia de Esmirna le dice Jesús, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. En otras palabras, hermanos amados, es cierto. Dios escuchó ese pensamiento que tuviste contra tu hermano. Dios estuvo allí cuando estuviste murmurando contra tu prójimo, cuando estuviste hablando a sus espaldas. Dios estuvo allí también, joven, cuando abriste las redes sociales y te quedaste enganchado con una escena o una película que no es apropiada para un creyente. Dios estuvo allí cuando viste esa escena sensual y te quedaste prendido. Dios estuvo allí. Dios estuvo allí cuando tuviste esos pensamientos lujuriosos. Y estuvo allí también cuando tuviste esos pensamientos pecaminosos. Dios estuvo allí. Dios vio eso. Pero Dios también estuvo allí cuando te vio esta mañana, que hiciste un esfuerzo para levantarte temprano y venir hoy a adorar. Dios también vio, maestro, que estuviste preparando tu clase esta semana para venir a enseñarle a tus hermanos, para venir a compartir con ellos el mensaje. Dios también vio eso. Dios vio que hiciste un esfuerzo y apartaste un tiempo, a pesar de tus múltiples tareas, un miércoles para compartir una reunión de oración con tus hermanos, para orar, para interceder por ellos. Dios vio eso. Dios también vio las cosas buenas que hiciste. Dios ve cada detalle de lo que hacemos y no solamente los ve, sino que también se interesa. Dios vio cuando le compartiste el evangelio a esa persona que no le conoce. Dios vio cuando esta semana le hablaste de Cristo a alguien. Eso Dios lo vio. Dios vio lo que renunciaste y lo que dejaste por seguirle. Dios vio eso. Dios también vio tus lágrimas esta semana. Dios escuchó tu clamor, hermano. Ese momento difícil que estuviste pasando, aquello por lo que estuviste orando, Dios lo escuchó. Dios estuvo allí. Dios, esta semana, algunos parientes, hermanos de la congregación, pasaron por el hospital, algunos fueron internados, algunos incluso tuvieron que pasar por un procedimiento quirúrgico. Bueno, el Señor estuvo en ese quirófano, hermanos. El Señor estuvo allí.
El Señor estuvo cuando te fuiste y retiraste el sobre con los estudios, ¿verdad? Y lleno de ansiedad y de preocupación sin saber lo que te esperaba. El Señor estuvo allí. El Señor vio tu angustia. El Señor vio tu ansiedad. El Señor está con nosotros. Como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. El Señor está con nosotros, cualquiera sea la situación por la que estemos atravesando. Esas lágrimas, ese momento de angustia y de aflicción que pasamos cuando hemos recibido una noticia de que nuestro estado de salud, de que estamos complicados de salud. Bueno, Dios está allí. Dios conoce eso, hermano. Dios conoce tu dolor, Dios conoce tu sufrimiento. Pero también está cuando festejamos logros y cuando las cosas van bien. Dios también está allí. Dios no nos abandona. Dice Isaías capítulo 46, versículos 3 al 4. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, y los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez. Escuchen bien, desde la matriz, desde el seno de nuestra madre, y hasta la vejez, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, y yo guardaré. Hermanos amados, Dios te guarda desde el momento en que te estabas formando. Recuerdo, Albita, cuando me mostraron la ecografía, era un porotito, y dije justamente esa expresión, parece un porotito. Desde allí, porque Él te formó, y hasta cuando te van saliendo las canas, Dios está contigo, y Dios te protege, Dios te guarda en todo momento. Qué confortante es esto, hermanos amados. Él nos creó a nosotros, nuestro cuerpo, nuestro temperamento, nuestras cualidades personales. Él los hizo y Él dispone del poder real para responder a nuestras oraciones, a nuestras necesidades, a nuestro clamor. Él está allí porque Él te hizo. Dios está allí para decirte, hijo, aquí estoy y yo sé por lo que estás pasando y yo permití eso, pero yo también te puedo sacar. Hermanos amados, Dios nos ama más que cualquier progenitor humano, más que porque nuestros padres pueden fallar. En su amor, al momento de la crianza, ellos pueden equivocarse porque son seres humanos, fallan, son falibles, pero Dios no se puede equivocar. Dios es perfecto, de manera que Él cuando nos ama de manera perfecta, pero al mismo tiempo también nos deja tomar decisiones y nos da libertad. Y es allí que nosotros hacemos cada macanada, ¿verdad? Pero gracias sean dadas a Dios, como dice aquí en versículo 5, Él está detrás y delante y nos rodea, nos protege. Esto de estar detrás y delante de nosotros, hermanos, no tenemos que considerarlo como un encierro, como que Él nos priva de libertad, sino todo lo contrario. Esto es una medida de protección de parte del Señor. El que nos rodee significa no para fastidiarnos, no para mantenernos prisioneros, sino para protegernos. Así como está por ahí Noemí, se parece que está en casa, pero cuando ella está aquí y comienza a recorrer por todos lados, lo que nosotros como papás hacemos es precisamente esto, delante y detrás de ella nos ponemos, ¿verdad? Y la rodeamos. ¿Por qué? Porque ella puede golpearse la cabeza con los bancos, puede caer, se puede subirse aquí y golpear, se va a lastimar, en algún momento se va a lastimar. Entonces, ¿cómo hacemos? Y constantemente tenemos que estar así. Voy a graficar, voy a mostrar esta ilustración. Constantemente tenemos que estar así. Viene hacia acá y se va hacia acá. Tenemos que rodearla, cuidarla. Eso es lo que Dios hace contigo, hermano. Eso es lo que Dios hace con nosotros. A veces Dios va a retener cosas de nosotros. No nos va a dar, vamos a estar orando, Señor, dame eso. Por favor, yo necesito. Y el Señor te lo va a apartar. Cuando viene Albita, por ejemplo, y quiere estirar el agua, yo sé si se le cae encima, le va a golpear, le va a lastimar, entonces ¿yo qué hago? Aparto de ella. ¿Eso lo hice por malo, para verla sufrir? No, es una medida de protección. Así también Dios nos protege. Cuando no está respondiendo a tus oraciones, aquello que tanto estás pidiendo es porque te está protegiendo, te está cuidando, porque Él sabe cuál va a ser la consecuencia o el resultado de darte eso que estás pidiendo con tanta insistencia. Dios te ama, hermano. Nunca, por favor, nunca duden que Dios nos ama infinitamente. Dios te ama mucho más que tu papá y tu mamá. Porque Dios nos ama con ese amor perfecto. Detrás
y delante me rodeaste y me protegiste. El niño se consuela cuando sabe que un padre amoroso está allí y lo está cuidando. Entonces, cuando confiamos en el amor y en el cuidado de Dios, ese conocimiento nos trae consuelo. Por eso el salmista dice aquí, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es para mí maravilloso que Dios me esté rodeando y que me cuide de la manera en que lo hace. A veces un niño puede sentirse agobiado también, porque Albita a veces comienza a gritar cuando demasiado le estamos, le estamos, digamos, rodeando, porque ella quiere hacer de las suyas, pero no podemos porque nosotros sabemos que eso la puede lastimar. Dios también tiene el mismo cuidado con nosotros. Cualquier movimiento que vamos a hacer, Él muchas veces va a cerrar puertas. Me quería ir hacia allá, me quería viajar, el Señor cerró puertas. Quería este trabajo, cerró puertas. ¿Qué es lo que está pasando? El Señor te está protegiendo. El Señor te está cuidando. Ese es el amor paternal de Dios. Él sabe por qué hace las cosas. Ahora mismo quizás no comprendas por qué Él está cerrando puertas, pero más adelante en el futuro te vas a dar cuenta, vas a comprender y vas a decir gracias, Señor. Así como cuando los niños también crecen y después se dan cuenta. Y cuando ellos tienen sus propios hijos también, con mayor razón se dan cuenta. Había sido por eso papá y mamá eran tan pesados conmigo. Versículos 7 al 8. Se pregunta aquí el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, tú estás. Hermanos amados, la presencia de Dios lo abarca todo. La presencia de Dios está en todas partes. Está en el cielo en gloria. Está en la tierra en poder. Vean ustedes esos tremendos cataclismos, esos huracanes y esas son manifestaciones del tremendo poder de Dios. Vean la naturaleza. Eso es poder de Dios. Vean la fuerza del agua, la fuerza de los mares. Ese es el poder de Dios. De esa manera se manifiesta. Su poder se puede percibir y se puede notar aquí en la tierra. Pero Dios también está en gracia para con su pueblo. Dios está en gracia con nosotros. Pero Dios está en justicia en el infierno. Dios también está en el infierno. Hermanos amados, lo más aterrador en el infierno no son los demonios. Lo más aterrador en el infierno es la presencia del Dios Todopoderoso en justicia. Esto es lo más aterrador del infierno. Dios está allí. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 10. Dice que cualquiera que adore al anticristo será atormentado con fuego y azufre en la presencia de los santos ángeles y en la presencia del Cordero. Eso no significa que los que están en el infierno puedan comunicarse con Dios. Obviamente ellos ya están apartados. El infierno es un estado de separación del espíritu, ¿verdad? Es un estado de muerte espiritual y por lo tanto de separación de Dios. Pero Dios está allí. Dios es omnipresente. Está en todas partes y Él sabe perfectamente lo que está aconteciendo allí. Versículos 11 al 12 nos dice, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos amados, nuestro Dios no duerme. Nuestro Dios no descansa. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque si tan solo interrumpiera un segundo su labor, este mundo colapsaría. Recordemos, Dios es el que sustenta todo el universo, de manera que Él no puede estar sin trabajar. Dios no duerme. Dice el Salmo 121, 3 al 4, Él no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Dios no se duerme. Dios, mientras vos estás dormido, Él está allí, dejándote, protegiéndote y cuidando de todo lo que ocurre en el universo. Versículos 13 al 18 nos habla de que nuestra vida no solamente es conocida íntimamente por Dios, sino que nuestra vida ha sido planificada por Dios, hermanos. Dios planificó tu vida. A pesar de que hay algunos padres, ¿verdad?, que dicen que una criatura no fue planificada o que vino sin querer queriendo, es un contrasentido, ¿verdad? Obviamente, si estuviste en intimidad si un varón estuvo en intimidad con una mujer, no se va a esperar que vengan manzanas. O sea, sí, tiene que venir, va a venir una criatura en algún momento. Pero algunos dicen,
no fue planificado. Embarazos no planificados. Pero ¿saben qué? Dios sí lo planificó. Dios planificó esa vida. Y Dios sí tiene un propósito para esa vida que nació. A pesar de que sus padres no lo quisieron. Aunque mi papá y mi mamá me abandonaren, dice el salmista, Dios estará conmigo. Dios sí planificó la vida de ese inocente. La soberanía de Dios tiene un plan para nuestras vidas de manera individual. Y la mejor ilustración la encontramos en el profeta Jeremías, quien aún todavía no había nacido, pero el Señor ya lo había predestinado como profeta de él. Dice, vino pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 5. Antes de que naciésemos, el Señor ya tenía un plan para vos y para mí. Y hermanos amados, luchar contra este plan es completamente insensato e inútil, porque es el plan de Dios, se va a cumplir en algún momento. Por eso dice Proverbios capítulo 21, versículo 30, que no hay sabiduría, no hay inteligencia ni consejo contra el Señor. Todo lo que sucede en este mundo ocurre porque Él así lo ha determinado en sus santos y divinos propósitos. Claro, el mal existe y Dios permite que exista el mal también. Y existe gente mala, pero aún esas personas malas son utilizadas para los propósitos divinos. Si no, pregúntenle a Judas. Judas era necesario para cumplir el plan redentor. O sea, Dios lo controla y lo gobierna todo. Esto es lo que nosotros llamamos soberanía. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. Hacia todo lo que quiere lo inclina. Dios tiene en sus manos el corazón de cualquier presidente de la república, cualquier emperador, cualquier rey. Él gobierna. David afirma que el Señor le formó en el mismo vientre de su madre. Fue armando su persona pieza por pieza. Y no solamente lo armó en cuanto a la estructura física, sino todo su ser, cuerpo y alma fueron formados por Dios con un propósito maravilloso. Esa es una de las leyes espirituales, ¿verdad? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Bueno, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Versículo 14 dice el salmista, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Claro que es maravilloso. Yo no puedo comprender y es difícil entenderle a aquellos que se declaran ateos que Dios no existe. Es cuestión de ver el proceso de formación de una criatura en el vientre de su madre, hermanos. Es cuestión de ver la naturaleza. Pero si no están convencidos con la naturaleza, vean el proceso de formación de esa pequeña semillita en el vientre, en el útero materno y cómo se va formando. Es algo extraordinario, es algo indescriptible. De hecho, que muchos médicos antiguos llegaron a convencerse de la existencia de un ser supremo gracias a esto. Galeno, de donde se utiliza el término Galeno para medicina, fue un médico antiguo que conoció al Señor, que se convirtió al cristianismo justamente diseccionando cuerpos humanos, porque él era anatomista. Entonces, él vio allí la maravilla de la creación y dijo, no, esto no puede venir por el azar, esto no puede ser el resultado de la casualidad. Tiene que haber una mente suprema, tiene que haber un ser supremo detrás de todo esto. Y llegó así finalmente al conocimiento de Cristo. Versículo 15 nos dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. La palabra para entretejido allí en hebreo es bordado. La hermana Rosana sé que hace bordados y cuesta hacer bordados, ¿verdad, hermana Rosana? Pero ella tiene ya ciertas habilidades. Bueno, el Señor como que hace el tapiz más perfecto con el cuerpo del ser humano y le nutre otra vez de alma, le da ese soplo de vida. Por eso, hermanos amados, el ser humano tiene un valor intrínseco porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Nuestro valor no depende de lo que aportemos a la sociedad, ni de cuán hábiles seamos en alguna técnica, ni de cuán inteligentes seamos. No depende de nada de eso. Nuestro valor depende porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso no cabe el menosprecio al minusválido, a la persona torpe o a la persona con problemas mentales, ni a los feos. Hasta los feos, hermanos amados, somos valiosísimos para el Señor. Sí, créanlo.
porque fuimos hechos también a imagen y semejanza de Dios. Dios nos creó, por eso tenemos un valor infinito, puesto que Dios, que es infinito, nos ha hecho a su imagen, entonces nosotros tenemos un valor infinito. Y esto es lo que el mundo tanto ataca hoy en día, la dignidad del ser humano, el haber sido hechos a imagen de Dios. Entonces, si la persona no es útil para la sociedad y va a ser una carga, matémosle. ¿Cuál es el problema? Vamos a descartarlo. Y se proponen dentro de la agenda global lo que es el aborto y la eutanasia. Hermanos amados, es el lugar que debiera ser el más seguro, el útero de la mujer. En ese lugar, como dice aquí el texto bíblico, en ese lugar oculto, que debiera ser el lugar más seguro para una criatura, hoy en día se ha convertido en el lugar más peligroso. Se estima que 73 millones de abortos se practican al año alrededor del mundo. 73 millones de abortos. ¿De dónde surge esto? ¿De dónde nace esto? De que la idea del hombre, de que el ser es una casualidad, es un punto más en el universo, no fue creado a imagen y semejanza de Dios. Si tan solo supieran que nosotros traemos el sello de Dios, hermanos amados. Queridos hermanos, el versículo 16 nos dice claramente que el embrión, esa pequeña forma, el ser en gestación, el ser en formación, ya fue visto por Dios. Claro, Él lo armó. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego ocurrieron. Obviamente no existe un libro físico como tal. El libro aquí se refiere en forma metafórica al plan de Dios. De manera que el plan de Dios ya estaba establecido, determinado para vos. Ella determinó, cuando eras todavía un embrión, tu código genético. Con qué color de ojos ibas a venir, con qué color de pelo, qué color de piel, en qué familia ibas a nacer, cómo iba a ser esa familia, de qué tipo de personas te ibas a rodear. Eso ya estaba todo planificado. ¿Para qué? Para llevarte a cumplir el propósito que Él ha trazado para tu vida. Hermanos, todas las experiencias por las que pasaste, Dios ya la ha establecido en su plan. Él ha establecido cuántos años vas a vivir y qué van a pasar en cada uno de esos años. Y uno puede decir, sí, pero si me rebelo contra el plan de Dios y yo no quiero cumplir el plan de Dios, bueno, Dios también tiene plan B y tiene un plan C y tiene un plan D. Pero el plan perfecto de Dios se va a cumplir en tu vida. Entonces vienen enfermedades, entonces vienen aflicciones. ¿Estás tratando de darle las espaldas a Dios para no escucharlo? Bueno, atenete a las consecuencias. Porque si no cumplís la voluntad de Dios a las buenas, la vas a tener que cumplir a las malas. ¿Quiénes vinieron a los pies de Cristo a raíz de una crisis muy fuerte por la que tuvieron que atravesar? ¿Quiénes vinieron a los pies de Cristo? Sean sinceros. Aquí estamos en familia. ¿Quiénes vinieron? Pasaron por una crisis, por un problema, una enfermedad, una aflicción, una angustia tan tremenda que no supieron más a quién acudir. Y entonces se entregaron finalmente a Cristo. El plan perfecto de Dios se va a cumplir en tu vida. Por eso dice el salmista en el Salmo 138:8, el Señor cumplirá en mí su propósito. Versículo 18, si en número se multiplican más, se está hablando de los pensamientos de Dios. Versículo 19, de cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartados de mí, hombres sanguinarios. Obviamente no significa que tenemos que odiar a las personas. Nosotros no estamos autorizados a odiar a las personas, al contrario, tenemos que amarlas y orar por ellas, por los impíos, pero sí tenemos que odiar lo que Dios odia, y Dios obviamente odia el pecado. Entonces, tenemos que odiar lo que Él odia y recordar siempre también aquella promesa de que Dios va a terminar con el mal en el mundo. Hoy en día vivimos tiempos muy difíciles, cada vez más la inmoralidad aflora, hay más inseguridad, más corrupción, pero recordemos que todo tiene un límite, hermanos. El Señor viene en justicia y Dios va a resolver esa cuestión en su tiempo y conforme a su propósito. Y los que no buscan a Dios no lo van a encontrar, y si no lo encuentran, entonces están desconectados de la fuente de vida. Y cuando les toque el tiempo de partir, van a quedar eternamente separados. Por eso habla de tú harás morir al impío. Porque, hermanos amados, solamente existen dos clases de personas.
Están los que creen en Cristo y han sido redimidos, y están los que rechazan la gracia y entonces están camino al infierno. Nosotros, los seres humanos, clasificamos a las personas según su raza, religión, idioma, color de piel, incluso clase social, clase media, baja, media, alta. Los de la clase baja no pueden juntarse con los de la clase alta, están en otro círculo. Pero Dios clasifica a las personas solamente en dos categorías: los que son de Cristo y los que no son. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Punto. La pregunta es, ¿a qué grupo perteneces? ¿Perteneces a los que tienen a Cristo o a los que no tienen a Cristo? Finalmente, el salmista en los versículos 23 y 24 habla de la necesidad de examinarse. Qué importante es esto de examinarnos. Y qué valiente hay que ser, hermanos, para pedir a Dios que nos examine. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dios me libre, realmente. Dios nos libre de que Él nos examine en profundidad. Pero es necesario. Es necesario. Un autoexamen, este es el famoso examen de conciencia que todos necesitamos hacer. Y esto no es una cosa simple, hermanos, porque cuando lo comencemos a hacer, no vamos a encontrarnos precisamente con algo satisfactorio, porque allí nos vamos a dar cuenta de nuestra verdadera vileza. Es fácil identificar a una persona que no se hace autoexamen. Y normalmente es una persona que dice que tener una comunión muy buena con Dios y tener una fuerte relación con Dios y ser muy espiritual. Y hay una frase para eso: dime de qué alardeas o de qué presumes y te diré de qué careces. Normalmente una persona que hace un autoexamen se va a considerar realmente miserable. Si hacemos un autoexamen profundo y le decimos al Señor, examina mi corazón, tenemos que atenernos a las consecuencias. Tenemos que atenernos a las consecuencias porque Él nos va a revelar aún aquellos pecados que están ocultos y que pensamos que no eran pecados, pero había sido sí, como el egoísmo, como el orgullo, la soberbia. Hay pecados latentes en nosotros en todo momento y no tenemos ni idea, hermanos amados. Por eso se requiere, en cierta medida, una iluminación espiritual para que nos revele cuáles son aquellos pecados, poderlos confesar al Señor. Porque una vez que los confesemos, vamos a estar limpios, porque esa también es su promesa, que vuestros pecados fueren como la grana, como la blanca lana serán emblanquecidos. El Señor ha prometido perdonarnos y limpiarnos. En el versículo 24 dice: ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Del mismo modo que aborrezco el camino de los inicuos, el camino de los impíos, el camino de los perdidos, también tengo que odiar el pecado que mora en mí, hermanos. Por eso decía el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 8, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nosotros también debiéramos orar así. Lo dijo el apóstol Pablo, no lo dijo Luis Vera, no lo dijo Alba, lo dijo el apóstol Pablo, probablemente el hombre más espiritual después de nuestro Señor Jesucristo que haya pisado la tierra. Y él dijo, miserable de mí. Entonces, todos tenemos cosas que arreglar con Dios. Por eso, qué importante es iniciar una oración, ¿verdad? Y comenzar el día con una oración como esta: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Confesar nuestros pecados. Hermanos amados, aquí dice el texto bíblico en el versículo 18 que despierto y aún estoy contigo. Dios está con nosotros cuando estamos dormidos, pero cuando nos despertamos todavía está allí. Qué importante es que en esas primeras horas, en esos primeros minutos en que nos levantamos, le entreguemos las actividades en nuestra mente a Él, en meditar acerca de Dios, en tener los pensamientos de Dios. Porque una vez que comienza el trajín y el ajetreo, ya nos fuimos. Por eso el creyente tiene una ventaja enorme, porque puede comenzar con la mente de Dios, puede comenzar con los pensamientos acerca de Dios. Pero para eso hay que levantarse temprano. Hay que levantarse temprano cuando los chicos todavía no se levantaron, cuando no hay todavía barullo, cuando es todavía relax. Acá nosotros, se percibe mucho y muy bien marcada es la diferencia entre la paz y lo que es el caos. Por la mañana, especialmente entre semana. A las 5 de la mañana uno se levanta, ni siquiera vehículos hay por la calle. Hay una paz, silencio.
A partir de las 6 ya hay más movimiento. Y a las 7 olvídense, hermanos, bocinazos y gritos y gente plagueándose y quejándose en la calle. Y muchas veces nosotros nos levantamos a esa hora, a las 7, directamente, y entramos, nuestra mente, no tuvimos la oportunidad de entregarle las primeras actividades de nuestra mente a los pensamientos de Dios. Directamente entramos allí. ¿Y cómo pensamos que vamos a aguantar el día? Antes del mediodía ya nos peleamos con todo el mundo, porque entramos así. Hermanos amados, Dios tiene provisión para nosotros. Al momento de levantarte, Él está allí. Qué importante es la oración de la madrugada y pedirle, Señor, examina mi corazón. Ve si hay en mi camino de perversidad, porque hay muchos caminos. Está el camino de la incredulidad, que nosotros los creyentes también estamos acostumbrados a vivir en este camino del paganismo. Sí, yo creo en Dios, creo en Cristo, pero vivimos como si Dios no existiese. En el día a día, tengo un problema y lo primero que trato es buscar la forma de resolverlo yo. Todos los medios, cuando ya no tiene solución, entonces, Señor, ayúdame en esto. 100% Jesús, ¿verdad? Pero recién cuando ya no hay solución, entonces muchas veces vivimos este camino de la incredulidad a pesar de ser creyentes. Otras veces vivimos el camino de la vanidad y del orgullo. Quiero reconocimiento, quiero honores, quiero que la gente vea lo que hice en mi trabajo, y si nadie mencionó, hizo un comentario, me siento mal. Tanto trabajé para esto. Hermanos, recordemos que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, no como para los hombres. Entonces, este camino de la vanidad y el orgullo también están presentes. El camino del egoísmo, el camino de la mundanalidad, el querer disfrutar de placeres vacíos, ¿verdad? Un atragantamiento allí con 8 horas de Netflix, una serie. A veces nos gustan esas cosas. El camino de la negligencia, de no orar lo suficiente, de no buscar a Dios, de no hacer un autoexamen. O si a veces obedecemos, lo hacemos de manera fría, tibia, de manera incierta, no lo hacemos con pasión, con fervor. Por eso el salmista pide aquí, guíame por el camino eterno. Está pidiendo que avive y mantenga ese fervor por Jesucristo y por su obra. La idea, amados hermanos, es que el pueblo de Dios sea tu pasión, y esto se manifiesta desde el momento en que te bautizás y comenzás a aportar a tu iglesia y comenzás a servir con tus dones y comenzás a procurar la unidad en la iglesia. Algunos ni siquiera quieren venir a la iglesia y piensan que tienen comunión con Dios. Hermanos amados, y que el Señor te guíe en el camino eterno es que busques y sentir una pasión genuina, auténtica y renovada por Dios y por su pueblo. Que el Señor nos guíe por este camino y que el Señor nos recuerde una vez más que Él está en todo momento, en todo lugar, viendo lo que hacemos. Y si no recibiéramos recompensa de nadie, Dios lo conoce. De Él recibiremos el galardón. Que Él nos bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos las gracias por esta oportunidad que nos diste de poder reflexionar acerca de tu palabra, de este salmo tan maravilloso que habla de varios de los atributos más extraordinarios que tienes. Gracias, Señor, porque pudimos comprender acerca de tu omnisciencia, tu omnipresencia, tu soberanía, tu infinito amor hacia tu pueblo, hacia tus hijos. Ayúdanos, Señor, a vivir como verdaderos creyentes. Ayúdanos a caminar por esta senda de justicia, por este camino de integridad, como personas dignas de la vocación a que hemos sido llamados. Perdónanos, por favor, Padre amado, nuestros pecados. Perdónanos por las veces que fuimos negligentes y no nos realizamos un autoexamen. Ayúdanos, Padre, a que pueda renovarse en nuestras vidas ese fervor por tu obra y por nuestro Señor Jesucristo. Porque te lo pedimos en su nombre. Amén.